Shalom Alejem. Esta semana vamos a hacer la Parashá Kedushim, que se encuentra en el libro Levítico, en los número 19. Y comenzamos con el versículo número 5, y dice así: Veji tisbehu zebach shlamim la Adonai le ratzonhem tisbehu. En español dice: y cuando sacrifiquéis un sacrificio shlemim, es decir, sacrificio de paz, ante Adonai, de vuestra propia voluntad, habréis de sacrificarlo. Es decir, tiene que ser completamente voluntario. ¿Qué es un zebach shlamim? Un sacrificio de paz. Un sacrificio de paz es un sacrificio de shlemut, de plenitud, donde el hombre siente plenitud en su mundo y desea esa plenitud, y desde esa plenitud viene a ofrecerle al Creador un sacrificio como señal de agradecimiento, de tener plenitud en esta vida. La Torá establece una ley que se encuentra en el versículo 6 y dice: en el día de vuestro sacrificio este sacrificio se deberá comer durante ese día y también durante el día siguiente. Y lo que quede hasta el tercer día no se puede comer y deberá ser quemado en el fuego. Entonces la pregunta es que no está permitido comérselo el tercer día, solo los primeros 2 días. Y como está escrito: y si se comiere el tercer día, esto será una abominación, que se dice en hebreo pigul, y por lo tanto no será aceptado, como está escrito en el versículo 7. Pigul significa detestable, y el que lo comiere, eso lo va a llevar a tener una gran inequidad. Quien coma el tercer día cargará con un pecado porque profanó lo sagrado de Dios, y esa alma será mutilada del pueblo. A la pregunta es: ¿por qué está permitido comer los 2 primeros días y está prohibido el tercer día? Parece que los 3 primeros días aluden al concepto de Gar. Gar en Kabbalah quiere decir las Gimel Rishonot, es decir, las 3 primeras Sefirot, que son Keter, Jochma y Binah, y que representan la máxima luz divina desde la perspectiva de nosotros los que recibimos esa luz. En general, el hombre debe evitar recibir la luz de Gar, pues conlleva grandes peligros. Esta luz de Gar, al recibirla, puede provocar que haya rotura de nuestros kelim. Quiere decir que la ruptura del sistema de santidad del hombre. Eso se traduce en tener depresiones y en tener problemas psicológicos fuertísimos, y no poder vivir en forma tranquila, estar muy intranquilo. Eso es una ruptura del sistema de santidad del hombre. Ahora, el deleite de esta luz, por estar tan cercano a Dios, es tan grande que el hombre puede ser arrastrado a engrandecer su ego, a tener esa razón, esas ganas de recibir grandiosas e infinitas, que lo lleven a tener depresión al no poderla recibir. Y entonces ese aumento del deseo de vivir provoca una división, una corrupción, una profanación del nombre de Dios dentro de la persona. Cuando el hombre recibe la luz de Dios para su propio beneficio, es una profanación, y por eso está permitido
comer solo los primeros 2 días, que es alusión a la Sefirot Keter y Jochma, que son Kelim meramente de influencia y de dar, no de Kelim de recepción. Pero el tercer día representa ya el Gar, que es una luz que se vuelve demasiado intensa, entonces ya no es posible recibir. Hay otra mitzvah que se refiere en el versículo 9 y dice así: cuando cegues la cosecha de tu tierra, no habrás de concluir de cegar los rincones de tu campo, ni tampoco espigarás tu cosecha caída. Eso quiere decir que cuando el hombre cega su campo, no debe cosecharlo todo, debe dejar las esquinas, que se dice en hebreo la peá, que son las partes finales del campo, que tampoco se deben recoger, y tampoco se deben recoger las espigas y la fruta que ha caído al suelo, que se llama leket. ¿Y cuál es la explicación de esa situación? Porque la Shejinah, que es la presencia divina, se le llama campo. Y cuando el hombre cega todo el campo, es decir, cuando las almas, mediante su trabajo de Torah y Mitzvot, atraen para sí mismo los niveles superiores para que haya luz del hombre y también luz de Dios, la Torah dice: no lo coseches todo, deberás de dejar de recibir algo. Al igual que en la mitzvah anterior, que era de comer 2 días y el tercer día no comerlo, se puede entender que es lo mismo que comer, que se toma, si el hombre toma todo, es señal de que actúa para sí mismo. Debe dejar una parte de tomar, como está escrito: comerás, te saciarás y dejarás, como está escrito en el libro de Deuteronomio, versículo 8-10. Si el hombre se lo come todo, es para su propia glotonería, se vuelve glotón. ¿Y quién debe dejar algo? ¿A quién se tiene que dejar la comida que no debemos comer? Está escrito en la Torá que esa parte de comida que se deja es para los pobres, para aquellos que no tienen dinero de poder comer, de poder ir al mercado a comprar. Ellos van a las partes del campo, a las esquinas de los campos, y recogen lo que el amo de la tierra no lo recogió. También recogen los que están en el suelo. Esos son los pobres. La pregunta: ¿quiénes son pobres? Pobres quiere decir, según la Kabbalah, que es el aspecto de fe del hombre. Todo aquel que necesita fe dentro del hombre es un hombre pobre, es un hombre necesitado, y hay que dejarle. Y al no recibir todo, el hombre construye su fe, que hay que tener. Ahora, hay más mitzvot en la parashá, que son mitzvot similares, que se refieren a la viña, a las uvas. Y dice el versículo número 10: no habrás de rebuscar, ni habrás de recoger los frutos caídos de tu viña, para el pobre y para el extranjero, o ger, que es la persona que se ha convertido al judaísmo, que se le llamó extranjero. Para esas personas habrás que dejar esta viña caída y estas uvas que han caído al campo. ¿Y por qué? Porque yo soy Adonai, tu Dios. Entonces, ¿qué dejamos? Se dejan los olelot, que son los racimos defectuosos con granos faltantes, que no son los perfectos. Esas partes se deben dejar a los pobres. Asimismo, se debe dejar también la parte del peret, que son las uvas caídas durante la vendimia, que cae mucha uva, y tampoco esa uva debe recogerse, se debe dejar en el suelo para que el pobre llegue al campo con cuidado y recoja esa uva caída en la tierra. Ahora, ¿por qué
estos dos ejemplos del campo y la viña, porque estos dos ejemplos del campo y la viña representan dos niveles espirituales. La parte del campo está representada por la luz de Gesed, que es la bondad, que está simbolizada por el trigo, que nos da el pan. Es la parte de Gesed, que es la verdad. Y la segunda parte es la luz de la Jochma, la luz de la sabiduría, simbolizada por el vino, por la viña. Dice que cuando la persona toma, empieza a decir verdades, porque la luz de la sabiduría lo está iluminando. En ambos casos, la luz de Gesed y la luz de la Jochma, el hombre debe dejar para los pobres, es decir, no recibirlo todo. Pues incluso la luz de Gesed que se entrega, el deseo de recibir ese Gesed también busca el placer de tener Gesed. Eso también hay que entenderlo, que el deseo de recibir eh, la bondad de Dios también debe ser tener no buscarla toda. Y la, lo escrito concluye, y yo soy el Señor vuestro Dios. Y acá trae las dos palabras, yo soy, yo, quiere decir Anojí en hebreo. Estamos hablando del tetragramatrón, que es el Shem Ahavayá, que representa la misericordia. Y la palabra yo soy vuestro Dios es la palabra Elohim, que representa juicio. Entonces, esto nos enseña que el hombre debe combinar la misericordia con juicio, no tomarlo todo, sino dejar para los pobres, dar contribuciones monetarias, tzedakah. Así no lo sentamos, así nos duela el dar, hay que hacerlo a los pobres y a los necesitados y a aquellas personas que no tienen los ingresos o que no tienen un negocio, que se dedican al estudio y que no trabajan para mantenerse, deben recibir misericordia de la gente y compensaciones económicas, para que así, de esa forma, al hombre, al compartir misericordia con juicio, se le incrementa la fe y la santidad dentro de la persona. Por último, hay otras mitzvot también que se mencionan en el versículo 11, que dicen que no robaréis, no cometeréis fraude, no mentiréis unos a los otros. Rashi nos explica que si robas terminarás también negando que robaste. Si niegas, terminarás mintiendo y finalmente jurando en vano. Entonces imagínense, todo en el mundo pertenece a Dios. Si el hombre toma algo, es para darle placer al Creador y no debe sacarlo de ese dominio de pertenencia de Hashem. Pero si se lo toma todo para sí mismo, es como si le robara a Dios. Ahora, cuando decimos no negaréis, no hay que negar, el hombre debe admitir la verdad de que robó espiritualmente y reconocer el mal que tiene dentro de sí, que tomó algo que no es de él. Y tampoco deberás, no mentiréis a tu prójimo, porque tu prójimo es Dios, tu verdadero compañero. Vivir para uno mismo y no anularse ante él es decir mentiras. No juzgaréis en mi nombre, no juzgaréis ni mencionarás mi nombre en vano, de una forma falsa. El nombre de Dios es algo bueno y bienhechor. ¿Y quién te hace merecedor de su bondad? Si juras en su nombre, sin ser digno de hacerlo, profanarás el nombre de Dios. Y como dice, yo soy el Señor vuestro Dios,
todo debe llevarnos a unirnos a la misericordia y al juicio, recordando que Él, nuestro Señor, es fuente de todo lo que tenemos. Esto lo que acabo de enseñar viene de enseñanzas jasídicas y de enseñanzas cabalísticas. Bueno, hasta aquí es el día de hoy y que tengamos una Shavuot Tov.